Bienvenidos a País de Origen, este programa del venezolano Colombia dedicado exclusivamente a la migración venezolana. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia, y me acompañan en esta transmisión Yasmín Velasco, colega, periodista permanente del Venezolano Colombia y de País de Origen. Y tenemos un programa especial hoy. Tenemos a un joven activista, coordinador de la plataforma ciudadana El Derecho a No Obedecer. El Derecho a No Obedecer. Alejandro Dali, realmente para nosotros tener un joven venezolano que está coordinando una plataforma que lucha para evitar la xenofobia y la discriminación en Colombia es realmente un lujo y un placer. Es un joven venezolano que vive en Bogotá. Yasmín, bienvenida. Alejandro, bienvenido al Venezolano Colombia. Gracias, José Ramón. Gracias, Alejandro. Como te decía, un joven venezolano en esta plataforma es símbolo de fuerza, fortaleza y sobre todo ese trabajo maravilloso que has venido haciendo a través de esa plataforma. El derecho a no obedecer, José Ramón. ¿Qué significativo es ese título? Sí, y además ya le vamos a dar la palabra a Alejandro, que ya vas a ser el protagonista de esta historia, de esta transmisión de País de Origen. Alejandro, ¿cómo es eso que un joven en Colombia, donde las normas en Colombia son tan estrictas y hay un volumen de una normatividad que seguramente tú conoces, de pronto tú creas una plataforma, además, Yasmín, plataforma ciudadana, derecho a no obedecer? Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, Yasmín, por la invitación. Qué chévere poder estar acá en el Venezolano Colombia compartiendo lo que han sido nuestros aprendizajes en el trabajo en contra de la xenofobia y a favor de la integración social de migrantes, refugiados venezolanos y retornados colombianos, no solamente aquí en Colombia, sino en toda América Latina. Sí, y cuéntanos, Alejandro, ¿cómo nace esta iniciativa? Y el nombre, el derecho a no obedecer. Es una buena pregunta. De hecho, el derecho a no obedecer es un proyecto de la Casa Museo Otra Parte, que es la casa museo donde vivió un escritor colombiano llamado Fernando González. Como pongamos un paralelo, digamos, la casa de Gabriel García Márquez. Fernando González se gradúa de abogado en la Universidad de Antioquia con una tesis que se llamó El derecho a no obedecer. Y él en esa tesis planteaba la importancia que tenemos nosotros como personas de no obedecer las normas, procedimientos y paradigmas sociales injustos. Hace aproximadamente casi 4 años, la Corporación Otra Parte comienza este ejercicio de querer acercarse a los jóvenes y en ese ejercicio un combo de personas, en ese momento todas colombianas, crean el derecho a no obedecer. Yo comienzo a trabajar en el derecho a no obedecer hasta que me convierto en el director del proyecto, y en ese ejercicio, cuando hablábamos de qué injusticias queríamos transformar, qué normas injustas, digamos, para mí era muy importante como migrante esa injusticia que tenemos que vivir llamada xenofobia, que es un procedimiento social completamente injusto de discriminación por ser de X país. Y ese procedimiento, esa normativa social, ese llamado a que está bien discriminar a las personas por el país de donde vengan, nos parecía algo que teníamos que atacar de raíz, y creamos una ruta para cambiarlo desde el arte y desde la cultura, que es nuestra visión de cómo lograr cambiar esos paradigmas sociales injustos por unos más positivos de integración. Y de allí surgió, José Ramón, que es lo más valioso que yo veo, es que tu mejor arma, la que planteaste, es el arte. Y como decía José Ramón al principio, muchas veces la gente no se vincula con el arte y la cultura. ¿Qué te llevó a utilizar esta arma tan poderosa para civilizar a la gente, sabiendo pues que la gente se va más que todo siempre por el morbo, por lo negativo? Y de verdad que me parece muy interesante esa propuesta. ¿Qué te llevó a eso y cuáles son, según tu lineamiento, los 3 puntos básicos de esa propuesta del arte? Para nosotros es muy importante algo que nosotros llamamos la protesta simbólica. Es, digamos, lo que ha hecho diferente al derecho a no obedecer de otras propuestas activistas en Colombia e incluso en la región. Creemos que es fundamental para transformar una narrativa social injusta proponer símbolos. Y tenemos una ruta de cómo proponerlos que me encantaría compartir acá con las personas que nos estén viendo. Lo primero es encontrar un símbolo, algo que signifique mucho para las personas que queremos impactar.
Voy a poner el ejemplo de una acción simbólica que hicimos en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Llenamos la Plaza Bolívar con 500 pares de zapatos de caminantes venezolanos que nos dieron fundaciones que atienden y hacen ayuda humanitaria a población migrante. Recogimos estos zapatos que eran zapatos usados y digamos que el símbolo acá era qué representa un caminante más que el par de zapatos con el que caminó miles de kilómetros de Caracas hasta Bogotá, casi 1500 kilómetros. Entonces agarramos esos zapatos, un símbolo, claro, el zapato. Luego, ese símbolo tiene que estar en un espacio compartido, que es el espacio público, y no en cualquier tipo de espacio público, un espacio público significativo. ¿A quién le queremos llegar? ¿A quién le queríamos enviar esta información? Pues a Presidencia de la República, al Congreso y a la Alcaldía. Esto es un tema fundamental para el país. Entonces vamos a llenar la Plaza Bolívar, además que eso tiene otro significado, la Plaza Bolívar para colombianos y para venezolanos, el lugar del poder en el que estaba, de zapatos de caminantes venezolanos. Y por último, eso tiene que estar acompañado con una propuesta. Es decir, no solamente va la acción simbólica, sino la acción simbólica acompañada de un llamado a la atención. En ese caso particular, hicimos un llamado de atención a todos los candidatos y candidatas a la alcaldía, a las alcaldías y a los gobiernos locales aquí en Colombia. Estábamos en elecciones locales en el 2019 y encontramos como muchos alcaldes y candidatos, bueno, en ese momento candidatos, estaban utilizando lenguaje xenófobo para hacer campaña, que no solamente es incorrecto, sino que ilegal. Entonces queríamos posicionar el tema de lo incorrecto y lo ilegal que era hacer campaña discriminando a la población venezolana, migrante. Entonces, venga el mensaje con zapatos en el espacio público. Y efectivamente se logró. La noticia fue portada en el periódico El Tiempo en Colombia, en el medio impreso. Llegamos a ser portada también en El Comercio Perú, en la República Perú y en El Comercio Ecuador. Un mensaje que, digamos, para nosotros cumple esa ruta, que es muy sencilla: símbolo, espacio público, propuesta. Es la forma como nosotros creemos que es importante que las personas, porque cualquiera lo puede hacer, cambien las narrativas de sus ciudades y de sus países. Sí, porque justamente yo quería subrayar, porque apuesta el derecho a no obedecer a la integración social entre venezolanos, migrantes y las comunidades de acogida, ciertamente, a través de acciones artísticas y culturales. Eso distingue a la plataforma ciudadana, justamente resumiendo lo que tú nos estás diciendo, Alejandro. Sí, y Alejandro, y la siguiente pregunta: ¿quiénes te acompañan en esta iniciativa, en esta plataforma? ¿Hay venezolanos? Y una pregunta también clave, por favor, para que le respondas a nuestra audiencia: ¿cómo hacemos para acercarnos si queremos contribuir, voluntarios, donación? Ayúdanos, por favor, para poder ilustrarnos con esa respuesta. Totalmente. El derecho a no obedecer actualmente trabaja en 3 ciudades. Nace en Medellín y luego se expande a Cúcuta y a Bogotá. Trabajamos especialmente en el tema de migración en la frontera, en Cúcuta, desde hace ya casi 3 años. Somos un equipo de 8 personas. Somos 6 colombianos, una colombo-venezolana, y estoy yo como venezolano, como director también del proyecto. Para acercarse es muy fácil. Uno entra a la página del Derecho a no obedecer o en cualquiera una de las redes sociales y hay un botón que dice si quieres ser parte, súmate. Y siempre siempre tenemos una convocatoria abierta de voluntariado. Actualmente trabajamos con aproximadamente 40 voluntarios entre las diferentes ciudades, proponiendo acciones artísticas, espacios de conversación, acciones simbólicas en estos diferentes temas que trabajamos. Como tal, nosotros, esto es muy importante, nosotros desde el arte y la cultura trabajamos por la integración, pues no hacemos ayuda humanitaria directamente. Somos puente porque sabemos que evidentemente esto es una necesidad primaria de muchos de nuestros compatriotas. Somos puente con otras organizaciones con las que trabajamos en los diferentes territorios, pero puntualmente nosotros nos enfocamos más, como decías tú, en el área del arte y la cultura. Alejandro, mira, Yasmín, permíteme lo siguiente, Yasmín, porque yo escucho hablar a Alejandro, joven, además creo que representa la binacionalidad, es venezolano, nació en Caracas, habla como, tiene acento colombiano, naciste en Valencia. ¿En Valencia o en Caracas? No, en Caracas, pero viví toda mi vida en Valencia. Ajá, okay. Entonces, no tengo acento caraqueño. No tienes acento caraqueño. Alejandro, vamos a salirnos un poco del libreto, porque la verdad tener un joven de tu edad
con esta iniciativa? Háblanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿Estudiaste en la Universidad del Externado? ¿Quién es Alejandro Dali? Correcto. Yo tengo 23 años, comenzamos por ahí. Yo llegué a Colombia hace 7 años, estudié Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Como les contaba hace poquito, fui el primer venezolano en graduarse de la rama de gerencia pública. Digamos que me interesaba mucho conocer el Estado colombiano para ver cómo podía yo como venezolano aportar y cambiar lo que consideraba que podía cambiar y aprender para cambiar lo que considero que hay que cambiar en el caso de Venezuela. Yo llegué con una idea de no trabajar por la migración. En ese momento, hace 7 años, yo decía, yo quiero desligarme de toda esta realidad. Yo quiero ser uno de esos venezolanos que se va y no regresa. Wow. Evidentemente muy equivocado, joven, más joven. Pasa 16 el añitos, tiempo ¿no? y... Sí, 16 años, tal cual. Pasa el tiempo y más bien me emociona la posibilidad de ser una persona que pueda aportar a lo que yo llamo un momento histórico de la humanidad, que es la gran crisis migratoria, pero que al mismo tiempo es un momento histórico para nosotros como seres humanos, cómo reaccionamos a ella. Y ahí cierro como preguntaste quién soy yo siempre digo lo mismo, es que yo soy una persona que se mueve por propósito, y mi propósito es empoderar a las personas, especialmente a los jóvenes, a descubrir su mejor versión para el mundo, una versión que ojalá involucre movilizarse para cambiar cosas, y de ahí como todo el compromiso activista. Bueno, Wow, José Ramón, Yasmín, te dejo a ti. excelente. Te dejo a ti. Me ha dejado sin palabras porque llegaste a los 16 años a Colombia, aunque admite que no quería sino irse y olvidarse de Venezuela, no pudo hacerlo porque el sentimiento es muy fuerte. Pero además, ¿sabes lo que me llama la atención, José Ramón y Alejandro, Sí. de este proyecto que tú haces? Es que no lo dejaste solamente en que voy a estar en Colombia y voy a trabajar no, sino que además tú te metiste en las entrañas de Colombia para conocer el país desde el punto de vista legal y desde allí hacer tu plataforma para combatir la injusticia. Y otro punto importante, no te quedaste en la frontera o no te quedaste en Bogotá, sino que además hiciste a través del arte la misma ruta de los caminantes. Y me encanta porque entonces de ahí viene este proyecto, Tu bandera es mi bandera. Háblanos de eso. Así es. Muchísimas gracias, Yasmín, por esas palabras. Esto fue muy curioso. Nosotros hace 2 años aproximadamente, 2 años y medio, comenzamos a convocar conversaciones públicas en diferentes ciudades del país para hablar sobre la migración. En ese momento no existía Tu bandera es mi bandera. Y a lo largo de estas conversaciones entre diferentes actores, decía en el 2018, creemos que la xenofobia va a ser un problema cada vez más grande. Nosotros viendo como esa conversación, como la gente empezaba a decir eso, quisimos adelantarnos al ejercicio y decir, bueno, creemos que es importante desde ya tener una apuesta por hablar en comunicación pública de lucha contra la xenofobia, que en el 2018 no era un tema tan fuerte como lo es ahora en el 2020. Y la primera apuesta que hicimos fue crear un abrazatón en diferentes ciudades del país. En el caso de Bogotá fue en el campamento El Bosque, que estaba al lado del terminal de Salitre. Nos fuimos un día a ese terminal con equipos de música, un montón de voluntarios. Pusimos a unos voluntarios a cantar la canción Venezuela y Colombia Tierra Querida. Todos lloramos y dijimos, esto fue mágico. Aquí lloré yo y lloramos todos. Creemos que esta es la ruta, el arte, porque no estábamos sensibilizando a través de esos símbolos artísticos a colombianos y venezolanos. Y ya con ese abrazatón comienza en forma lo que es la campaña Tu bandera es mi bandera. Es una campaña para promover la integración social y cultural de personas migrantes, refugiadas y colombianos retornados a través de espacios de conversación, acciones artísticas y culturales y acciones de incidencia. A lo largo de ese ejercicio, ya van 2 años aproximadamente, hemos impactado más de 7.300 personas directamente a través de estas acciones y más de 115.000 personas en redes sociales en 3 países. Hemos hecho acciones en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, y en aproximadamente 9 ciudades, contando Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cúcuta, Cali, Pasto, Ibarra y Quito, Ecuador, y Caracas y Maracaibo en Venezuela. Trabajamos aproximadamente con ya casi 70 organizaciones aliadas
entre organizaciones colombianas y venezolanas que están constantemente con nosotros impulsando acciones artísticas y culturales. Y para dar pues ya cierro, justo acabamos de cerrar una campaña muy grande que se llamó la Toma Cultural y Artística por la Integración en América Latina. Sí. La hacemos en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que es el 20 de junio. Sí. Y ahí estuvimos haciendo acciones a lo largo de todo el país, como con todo esto que les contaba, en temas de integración. Ahí hay unas cosas interesantes que pasaron que luego les cuento. Yasmín, el liderazgo que necesita Venezuela, el liderazgo que necesita Venezuela aquí en representación es esto, con acciones, centrando sus acciones en los necesitados, en las víctimas de xenofobia, y no tanto en las víctimas, en evitar que se registren víctimas de xenofobia y discriminación acá en Colombia y en el mundo. Y sobre todo, José Ramón, el concepto de empoderarse. Sí. Es decir, empoderar al ciudadano es significativamente cambiar una mentalidad. No es fácil, pero solamente a través del conocimiento y de las acciones, a través de la cultura, por supuesto, puede lograrse. Y yo creo que tienes una meta más allá de la que nos estás planteando, ¿no? Por eso que nos dice José Ramón que ahora es que falta. Imagínate. Sí, ahora es que falta. Yo creo que vamos a tener que hacer estas entrevistas. Tenemos mucho que aprender de Alejandro, Yasmín. Sí, vamos a tener que tener a definitivamente. Alejandro una vez a la semana aquí con una narrativa de solidaridad y una narrativa en contra de la discriminación. Me gusta. Alejandro, hay una campaña reciente que me gustó un montón, que lo vi en los medios y nosotros lo publicamos en el Venezolano Colombia, que es la campaña Libro Viajero. ¿En qué consiste? Mira que esa es una campaña muy bonita. En el 2019 nosotros nos pusimos en la tarea de crear un libro físico a través de talleres de escritura y talleres de integración en el que las personas migrantes pudiesen contar su historia de migración. Eso comenzó en el Museo de Arte Moderno aquí en Bogotá, en el Mambo, y es un libro, digamos, ese libro que yo lo comencé en un taller acá en el Mambo, se lo mandé a Cúcuta. En Cúcuta lo hicieron en un taller, de hecho en Villarrosario, en La Parada. Ahí otras personas escribieron sus historias, eso se fue para Medellín. En Medellín se hizo otro taller para recolectar historias. Y este libro tuvo todo un año para recolectar historias de migrantes de diferentes ciudades del país. Y lo queríamos mostrar al público este año en junio. Pasa la pandemia y quedamos con este libro hermoso, lleno de historias hermosas, desgarradoras, fuertes, y no sabíamos cómo mostrarlas, y ahí dijimos, bueno, creemos que esta es la mejor oportunidad para no solo digitalizar este libro, sino convertirlo en otros formatos. La campaña para este año terminó siendo un libro viajero en 3 formas, contado a través de videos por personas influenciadoras colombianas y venezolanas, un formato de audio en un podcast en el que podemos escuchar, narrar las historias, y un formato digital en el que podemos literalmente leer lo que escribió la gente. Y aquí hay historias hermosas, desgarradoras. A mí me gusta una frase de una historia, que es hecho la que abre el libro. Sí. Es una chica colombo-venezolana. Ella nace en Colombia, se va para Venezuela por la situación en Colombia en ese momento con sus papás. Como se cría allá en Venezuela, ya la situación se pone mal en Venezuela, se regresa a Colombia y ella cuenta esta historia y termina con esta frase: espérame, Venezuela, que en tus playas dejé mi niñez. Espérame que vuelvo pronto. Y eso es tan significativo, ¿no? Eso a uno le parte el alma. Los que vivimos cerca de la playa en Venezuela, que somos muchos, porque casi todos vivimos cerca de la costa, y uno sí dejó la niñez en la playa. Y bueno, si uno migra, no todos los escenarios uno tiene una playa tan cerca, y aún así no es la misma, como el mismo sentimiento de, no sé, caso Valencia, pasar por el Palito para llegar a Tucacas, y esa imagen que fue para ti tu niñez, y ver cómo puedes tú conectar a la gente con una frase sencilla, que es de una persona, pero que a todos nos deja fríos, porque es como, sí, esa fue mi niñez también, y que ojalá pudiese recuperar. Sí, Yasmín, te noto emocionada, conmocionada. No, definitivamente, mira, se me erizó la piel y no te estoy mintiendo. A mí también. La verdad. A mí también. Ese testimonio que acabas de decir, sin ser la chica, bueno, de verdad me llegó al alma, porque de eso se trata, ¿no? Y de verdad, pues, yo creo que esta entrevista no tiene ningún tipo de desperdicio. Ha sido excelente lo que dices.
lo que vives, porque además viviste la Venezuela buena y estás viviendo la Venezuela lamentablemente, pues en condiciones que yo sé que vamos a volver a resurgir. Y tu mensaje de verdad es de esperanza. Yo de verdad, José Ramón, estoy muy emocionada con esta entrevista, de verdad que me has llegado al alma y más que el papel es sencillamente esta comunicación a nivel de internet. Rompiste el esquema, de verdad que me parece que esa es la forma en que los jóvenes venezolanos tienen que llegarle a la gente no tan joven y a la gente que quiere reconstruir el país. Yo de verdad que con esto no digo también, más. sí, yo también me sumo a la emoción de Yasmín, porque escuchar, y vuelvo y reitero, a un joven venezolano con estas iniciativas, con estos resultados además, y ser realmente una expresión como venezolano, es un orgullo tenerte aquí. Alejandro, y nuestra audiencia va a querer emocionarse con esa frase. ¿Cómo puedo yo tener acceso a esta campaña Libro Viajero? ¿Hay una página web? ¿Descargo? ¿Compro libro? Oriéntanos para poder tener acceso a esa información, a ese contenido. Totalmente. Si ustedes ingresan a la página del Derecho a no Obedecer, va a haber una parte que dice Tu bandera es mi bandera, y ahí van a poder acceder al libro viajero, opción 1. Opción 2, por Spotify, por Anchor o por Apple Podcast, colocan libro viajero y va a salir la playlist con las 10 canciones, con las 10 historias. Con las 10 historias, y en redes sociales van a poder ver, en nuestras redes sociales y en la de algunos de nuestros aliados como la Fundación Plan, van a poder ver videos de diferentes personas narrando también estas historias. Ahí, por ejemplo, tuvimos a la cantante venezolana Laura Guevara, que está ahorita en Ciudad de México, narrando una de las historias. Eso fue un ejercicio muy emocionante, poder tener estas voces, impulsando las voces. En el caso de ella era la voz de una niña migrante que tiene que pasar por la trocha para estudiar en el colegio en Cúcuta. Y el ejercicio que ella cuenta de cómo el agua le llegaba a las caderas, ella no entendía qué estaba pasando y cuál era ese sonido de los helicópteros que ella estaba viviendo, si ella solo quería ir al colegio. Pero esas son las historias que hay que contar, porque son las historias que estamos viviendo la población migrante en estos momentos. Buenísimo, Alejandro. Bueno, Yasmín, yo voy a invitarte a que aplaudamos a Alejandro por esta iniciativa. Gracias en nombre del Venezolano Colombia, de los periodistas que estamos ejerciendo, hacemos ejercicio periodístico acá en Bogotá, en Colombia. Tienes nuestro apoyo incondicional. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado en País de Origen, en el Venezolano Colombia. Y así un mensaje final, Alejandro. Un mensaje final. 2 cosas. 1, la xenofobia no es un juego. Ese comentario no es un juego. Y especialmente ese comentario para un niño en un colegio no es un juego. Ese puede ser el ejercicio o el inicio de algo peor. Y como decía Yasmín, esto se trata de prevenir. Y 2, sí podemos cambiar las narrativas. Eso se puede. Eso se puede con el arte, con la cultura, no importa la edad. Importa es trabajar en equipo y meterle pasión a cambiar esa narrativa injusta que tú sientes que vives en tu vida. Lo puedes hacer, y de hecho me encantaría que vieran en el Derecho a no Obedecer un ejemplo de cómo se puede hacer y que puedan replicarse. Se me parece esa frase a ti, Yasmín. Sí se puede. Esa frase es tuya. Sí se puede, y si me lo permites te digo, si logramos que tú empoderes a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes con ese mensaje, estoy segura que vamos a regresar a nuestro país a reconstruirlo de una manera sumamente significativa. Y no solamente vamos a recordar el país que dejamos, sino que vamos a tener un país mucho mejor. De verdad, felicitaciones. Sí, bueno, muchas ya gracias, llegamos al final de País de Origen. Para mí ha sido realmente un gusto y un placer haber compartido con Alejandro Dali, como decía, joven activista, quien es coordinador de la plataforma ciudadana El Derecho a No Obedecer. Gracias, Yasmín. Me gustó verte hoy así optimista, emocionada con nuestra Venezuela, como yo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece mi gorra hoy? Que estamos debutando con la gorra de Venezuela. Hermosísimo, y con este invitado, imagínate. Imagínate, propicio. Alejandro, gracias. Yasmín, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.